el senador Iván Cepeda. Senador, buenos días y gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio. Buenos días, Gustavo, y gracias a ustedes. ¿Qué sabemos de la manera en que se van a desarrollar estas conversaciones, senador? Bueno, como lo hemos dicho desde hace ya un tiempo, desde el 11 de agosto de este año, cuando visitamos La Habana con el canciller Álvaro Leiva y el alto comisionado de paz Danilo Rueda, el gobierno nacional tiene toda la voluntad de reiniciar lo más pronto posible los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional y para ello volver a reunir una mesa de conversaciones. En esa dirección se han dado los pasos que corresponden desde el punto de vista jurídico, legal y también pues logístico para garantizar que ese propósito avance y como lo habíamos previsto, también el ELN ha hecho lo propio. Entonces nos estamos aproximando a ese objetivo. Ahora eso tiene unos tiempos y hay que pacientemente cumplir cada paso de manera rigurosa. Senador, habrá una mesa central, y unas mesas preparatorias. ¿Funcionarán en qué países, en qué territorios? ¿Qué se ha hablado de eso? Precisamente todos esos son los temas que hay que definir. Y para ello existe un protocolo que se ha activado, como ya se sabe, porque esto lo ha dicho el propio ELN a través de sus dirigentes. Ellos deben surtir un procedimiento de consulta interna. Esa consulta se da en estos días y puede tomar el tiempo pues que ellos requieran para que sea una consulta detallada sobre todos y cada uno de los temas que precisamente se deben volver a abordar. Está una agenda que, como se sabe, había sido pactada en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Hay que examinar esa agenda, cada uno de sus puntos, actualizarla. Hay que diseñar la negociación en esta etapa e igualmente todos los aspectos que tienen que ver sobre cómo funcionará la mesa, es decir, qué tipo de mesa será, en qué lugar, cuáles son los países que van a acompañar este esfuerzo, en fin. Senador, ¿habrá compromiso del ELN de cesar completamente las hostilidades y liberar a las personas que tiene secuestradas? Ese es uno de los temas que hay que abordar, como se recordará, en el momento en que se suspendieron y después prácticamente se rompieron los diálogos en el gobierno del expresidente Iván Duque, la mesa de conversaciones con el ELN se aproximaba a pactar un alto al fuego y también de hostilidades que precisamente abordaba esos asuntos. Bueno, ese será seguramente un tema a conversar nuevamente en la mesa. Ahora, pero aquí sí hay un mensaje muy claro, senador, y no sé si usted esté de acuerdo. El gobierno de Duque, como usted recuerda, dijo no porque siguen delinquiendo, secuestrando, asesinando, extorsionando. El gobierno de Petro no espera que el ELN le confirma que no siga haciendo eso y dice que tiene la intención. Es decir, para el gobierno de Petro sí es válido dialogar con el ELN mientras sigue efectuando sus acciones como grupo guerrillero. Para el gobierno del presidente Gustavo Petro, el objetivo esencial es que eso ocurra. Precisamente, es decir, que se acabe el conflicto armado, que se acabe cada uno de los hechos y de los actos que lamentablemente tiene que padecer el país y muchas poblaciones en medio de ese conflicto, y por lo tanto hay que avanzar lo más pronto posible para que eso sea así. Como se pudo ver durante los pasados 4 años, en esos condicionamientos que puso el gobierno del expresidente Duque, estuvimos sin que se produjera ningún resultado. El único resultado real de ese tire y afloje fue que el ELN aumentó su presencia en muchos territorios del país y se fortaleció. Así que esa estrategia no tuvo ningún resultado eficaz y por el contrario, lo que ha hecho es intensificar el conflicto en muchas partes del país. Senador, ¿quiénes van a ser los negociadores del ELN, los que ya se supone que están en Venezuela? ¿Quiénes son?
pues eso es un asunto que corresponde precisamente al ELN definir. El ELN tuvo durante todo este tiempo una delegación que cumplió un papel relevante, que alcanzó a avanzar con el gobierno del expresidente Santos una agenda y que luego pues tuvo que esperar en la isla de Cuba pues todo este tiempo. Ya veremos si es esa misma delegación o es una delegación que tiene modificaciones la que presenta el ELN para esta nueva etapa. Senador, uno de los puntos del documento que se firmó en el 2016 durante el gobierno del presidente Santos y que tenía Frank Pearl, entre otros, decía en el punto 5, el fin del conflicto armado, que se tendría que tratar de la privación de libertad de los miembros del ELN procesados o condenados. Liberar a algunas personas de las cárceles que están hoy condenadas en Colombia es un requisito previo para que el ELN se siente a negociar, ¿cree usted? ¿O se puede hacer posteriormente a la negociación? Bueno, ese seguramente será un punto de conversaciones. Es más, creo que está incluido en la agenda que alcanzó a discutirse, como usted bien lo menciona, y se abordará oportunamente. Ese es un asunto además que se aborda en todo proceso de negociación y diálogo entre un Estado y un grupo armado. ¿Qué va a pasar con las personas que están en las cárceles? Pues obviamente tendrá que verse y para eso pues diseñarse algún mecanismo concreto dentro de los acuerdos a los que se llegue. Senador, usted ha mencionado que se va a retomar esa agenda que ya se había pactado o ya se había avanzado con el gobierno de Juan Manuel Santos. En esa agenda está la solicitud del ELN de tener curules o representación política en caso de firmarse la paz. No, lo que figura en esa agenda es precisamente un punto que tiene que ver con cómo se finaliza el conflicto y obviamente dentro de ese punto habrá que abordar cuál es la participación política y de qué forma se dará de esta guerrilla. ¿Cuáles serán esas modalidades? No está definido, aquí no hay asuntos que estén definidos previamente, hay que entrar a discutirlos y tratarlos uno por uno y obviamente resolverlos de manera bilateral. Senador, pues quedamos todos a la espera de lo que pase. Bueno, pero finalmente todo este asunto compromete a Venezuela, Cuba, España y Chile como mínimo, ¿no? Pues inicialmente lo que ha ocurrido es que los países que fungieron como garantes en esa primera etapa de los diálogos, Cuba como anfitrión, en este caso de los diálogos, Noruega, que también cumplió ese rol de garante, y Venezuela, pues mantienen hasta hoy esa condición y esperemos que así sea. Hay otros países que generosamente han ofrecido su participación, bien sea en condición de garantes o facilitadores, y obviamente esas decisiones serán tomadas de manera bilateral. Senador, como siempre, muchas gracias y pendientes para el buen desarrollo de la tranquilidad de los colombianos y esa búsqueda de la paz total, este diálogo que ya comienza a coger forma con el ELN. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, Gustavo.